Un chico bien emo y enfermo obsesionado con los asesinatos y muertes, una chica hermosa y modelo de revistas, un todas son mías que quiere tenerla, y un romance repentino y juvenil que nace de esta historia, el azúcar de todos los sábados que te arde el alma al verlo terminar. Todo esto y más te traigo hoy en ¿De qué trata esto? En The Dangers in My Heart, o un trabalenguas de la madre en japonés, así que relájate y ponte atento, que esto no te lo querrás perder. Comenzamos. Comenzamos esta agria historia conociendo a nuestro protagonista, Kyotaro Ichikawa, un chico que acaba de comenzar un nuevo grado en la secundaria y que tiene toda la planta de ser un antisocial y odiador de la gente. Mientras está ahí tranquilamente sin chingar a nadie, piensa cómo podría matarlos a todos, ya que eso es lo que le atrae. Por ello, lee un libro relacionado a asesinatos. Se centra especialmente en una chica que tiene enfrente, Ana Yamada, una chica de su misma clase que parece traída de otro planeta. Quiere matarla, es su sueño más anhelado, pero no se anima a hacerlo así nada más. Al rato cuando sale, va a su rutina diaria de leer tranquilamente en la biblioteca, pero para su sorpresa se encuentra esta chica comiendo allí. La ve comer como una loca, le parece extraña en su comportamiento, luego la ve trabajar en una cartulina, ve hacerlo mal, le ofrece su ayuda, piensa que es oportunidad suya de matarla, pero no se anima, le ofrece un machete para hacer un corte y esta se lo acepta, luego se va sin devolvérselo y este se queda pensando que se burló de él y ahora quiere matarla más. Al otro día se la encuentra y le devuelve su cuchilla. En su clase ve cómo sus amigas le ayudan con otra y luego exponen. Cuando llega su turno, este la ve ponerse triste y casi llorar. Para que nadie la vea, rompe su propia cartulina y los distrae. Al rato la sigue viendo con sus amigas, mientras escucha a sus amigos hablar cosas cochinas de las chicas de su salón. Más tarde, cuando va a la biblioteca, se encuentra esta pero con otra chica llamada Hara, quien espera a alguien que la citó. Resulta ser un amigo o compañero de Chicago quien lo hizo para declararse argumentando que le gustan las gorditas. Intenta hacerlo pero Yamada no lo deja. Luego, al comprender lo que pasa, al escuchar a Chicago hacer ruidos, va con él y hacen ruidos de gatos para calmar el ambiente y ponerlos felices. Y al otro día va por la calle y al ver el lugar donde venden las revistas donde ella sale, entra a ver. Casualmente esta llega y la ve como quiere que la reconozcan y le pidan autógrafos, cosa que no pasa y se va, por lo que este termina comprando la revista y al revisarla en su casa, la encuentra y la ve muy diferente, como si fuera de otro planeta. No parece a nadie que conozca, mucho menos a él. Al siguiente día de camino a la escuela se la encuentra acompañada de otro men, cree que es su traído y se decepciona sin saber por qué. Luego se da cuenta de que no, sino que este le está pidiendo el WhatsApp y no la deja en paz. La incomoda bastante hasta que se ríe de uno de sus chistes, haciendo que se interese porque la ve graciosa, y el asesino al darse cuenta se pone celoso, y al verla darle su line obligadamente, lanza su bicicleta y cae al río distrayéndolos. Una amiga de Yamada dice que lo vio, y esta le pregunta por qué. Él apenado le responde que se confundió de hoyo, de pedal de freno a acelerador. Ella se ríe y le dice que es gracioso, dejándolo en shock por lo que acaba de pasar. Add me online. For real. Sorry, Seriously though. Not like it matters. Who cares? I don't, right? Am I really messed up in the head? I accidentally hit the gas and not the brakes. Al día siguiente seguimos viendo a Ichikawa soñando el día en que los matará a todos, y al ver a Yamada en la biblioteca, le dan más ganas de que ella sea la primera. Estando allí la ve comer unos dulces que se remojan para comerlos, pero al no tener agua da vueltas por toda la escuela buscando. Encuentra y lleva, pero se le riega y así mientras este solo la ve. Al ya estar cansado de verla decide ayudarla, pero termina siendo en vano. Más tarde, la ve morir de calor y refrescarse con sus amigas. Ahí reacciona y le parece raro que teniendo amigas tan cercanas, esté sola en la biblioteca. Le da varias vueltas, pensando incluso que quizá es ella quien quiera asesinarlo a él, después de haber descubierto que quería matarla a ella. Sudan bastante todos y los amigos de este al verla así, comienzan a fantasear con de todo. Más tarde al verla en la biblioteca con calor, le presta su abanico, esta con mucha confianza lo olfatea y le dice que le huele rico. Él también lo hace y le ve un par de motivos para cambiar de opinión. En eso llega una amiga y esta se esconde bajo la mesa. Esta la está buscando enojada y mientras la espera le habla a este de ella. Le dice que le gusta comer, que es guapa y todo, pero es muy tonta, pero aún así la quiere. Al huir la sale y se va con ella dejándolo solo. Pasado eso, recibe
reciben una clase de arte o algo así. Lo llaman a dibujar ya que es muy bueno. Estando allí le gusta ver a sus amiguitas y sus cosas. Terminan el dibujo que están haciendo y al revisarlo ven que en las tumbas de la representación dice el nombre de la familia de Yamada. Piensa que quizá fue Hara quien lo puso, pero los demás no. Lo amenazan diciéndole que explique por qué lo hizo. Este solo atina a hablar de la muerte como loco, pero en eso regresa Hara y dice que fue ella quien lo escribió. Al saberlo lo sueltan y lo borran, dejando el suyo. Más tarde la ayuda a maquillarse, pero no se anima y la deja. En el festival que organizan va solo siempre, y al ir a su aula nuevamente, ve a este pisado casaqueador llamado Haruya, a hablarle y llevársela junto a sus amigas. Siente que lo odia y recuerda que a pesar de todo, él fue el primero que lo ayudó a sacar su bicicleta del río. Lo sigue y al intentar rebasarlos por un aula, queda solo junto a ella. Allí ven un mapa antiguo de la ciudad y se dice dónde viven. Resulta que ella vive 1 kilómetro más o menos de él, y al querer tomar una foto, ella le quita el teléfono y se toman una selfie, haciéndolo muy feliz. My house must be over here. Where's your place at? Huh? Just a little over a kilometer, I guess. Huh? The distance from my house. How's that? No! Of the map! Oh. Después de esto, en otra clase lo vemos nuevamente planeando cómo matarla. Le hace un dibujo y en eso se siente mal, por lo que va a la enfermería. Estando allí ve a Yamada acostada. Se asusta primero, pero al verla durmiendo, quiere aprovechar para matarla. La ve muy linda y todo, hasta que se despierta. Ambos hablan del por qué están allí, él por un dolor de cabeza y ella por un dolor de estómago. Le da un acetaminofén y se lo toma. Al beber del vaso, piensa que ella ya lo hizo antes, pero se va y deja su sudadera. Quiere llevársela pero no se anima. En eso llega la enfermera y le dice que cuando se vaya se la dé, dejándosela encima para que la olfatee. Al rato va y se la entrega. Estando en clase, sus compañeros detrás de él comienzan a jugar unos juegos raros y cochinos, en donde al ponerles la mano y según la forma en que ellas se la extiendan, pueden saber la pose que les gusta. Van a jugar con las amigas de Yamada, pero no se animan. Luego le dan un papel a Ichikawa para que se lo dé a ella, pero hace algo diferente y le da el dibujo que él hizo, haciendo que ella se fascine. Al ratito vuelven a jugar y estas descubren el juego cochino que están tratando de hacer y los dejan. Cuando va a la biblioteca deja una bolsa de dulces y al verlo cerca cree que se lo robó. Le toma la mano para quitárselo, pero al abrirla ve que no tiene nada y lo deja, quedando pensando en la forma que le tocó la mano y las cochinadas que decían sus compas, además de las poses en que él no la pondría, sino ella lo haría. Luego al ir a la clase de deportes, ella quiere hacer ejercicio para su sesión de fotos. Él se pone a reflexionar de qué está haciendo con su vida, por qué la quiere matar, se siente raro por ello. Se siente diferente. Por verse el uno al otro, le dan un balonazo en la cara y le comienza a sangrar la nariz. Al irse a la enfermería, sus amigas se quedan acusándose del por qué lo hicieron. Él lo ve todo y va con ella. Estando escondido allí, la escucha hablar con su madre pidiéndole perdón porque no podrá estar en su sesión de fotos mañana. Llora al decirle eso, mientras él también lo hace sin saber por qué. Al sacar unas cosas, bota una cartera en donde de reojo, ve puesto allí el dibujo que le dio hace un rato. En eso recuerda cómo la ha visto últimamente y se da cuenta sin pensarlo que se ha enamorado de ella. Más tarde todos se encuentran callados en su clase y al verse se da cuenta que se ensució con su sangre al arrastrarse. Al otro día lleva una curita o algo así mientras llora con sus amigas de preocupación porque pudo ser peor. Se muestra triste por no hacer su sesión de fotos e Ichikawa se da cuenta que no es tan infantil como creía. Se preocupa por cosas de adultos como su trabajo. Al rato la encuentra llorando en la biblioteca y al verla no tener un pañuelo le deja varios en todo el lugar, haciéndola sentirse mejor y él sentirse bien por verla así. Thank you. What's this strange feeling I have now? What is it that keeps my thoughts and actions from lining up? I have a photo shoot tomorrow, so I want to try to work off a little fat before then. I'm sorry. I'm really sorry. I like her. Luego de eso, lo vemos sentirse mal por lo que siente por ella. Al comer en su clase la ve y cómo se robó una leche. Esto solo para comerlo en la biblioteca con otros dulces. Estando allí, le da una solución más fácil. Van por un tazón a la clase de hogar, se lo prepara y ella se pone feliz. Le da a probar un poco y luego se lo termina todo. En eso entra un maestro y los descubre en una situación bien interesante para tomar capturas y presentarlas como pruebas después. Les alega y se van. Más tarde, mientras limpian, la chica que le lastimó jugando básquet se le acerca y quiere disculparse pero no puede. Al irse se pelea con Serena, amiga de Yamada, diciendo que esta tiene que hacer lo
lo quiera o no. Estando ya en la biblioteca, se le acerca y trata de hacerlo, pero esta habla sobre otras cosas y se toman fotos. No le gustan, pero aún así acepta. Ella aprovecha para hacerlo y decirle que no fue intención suya lastimarla. Esta le dice que no hay problema y siguen felices, quedando feliz al igual que Chikawa al ver que sus amigas cuidan de ella. Al rato la encuentra fuera de una tienda. Al verlo con una bicicleta nueva le pide que la lleve y lo hace ofreciéndole un dulce, o solo la milésima parte de uno. Mientras van hablan sobre sus cosas. Ella le dice que se saldrá de su club de básquet y quizás se una al de él, poniéndolo nervioso. En eso ve una comisaría cerca y recuerda que no pueden ir dos en una misma bicicleta. Se imagina de todo, cómo arruinaría su vida y la de ella si los vieran así, así que acelera como loco y pasa sin ningún problema. La lleva a la terminal y se despiden, dándole la milésima parte de un dulce al igual que ella, cuando le regala uno. Ya otro día le dicen a toda su clase que no deben llevar dulces a la escuela y hacer basura, llamándole la atención a ella y pidiéndole que se acerque a su teacher otro día para darle más duro, por la tarde o mañana, ya no sé ni qué día es. Y Chikawa va a comer junto a su hermanota llamada Kana y a pesar de que no quiere estar allí, ve pasar a Yamada frente a él con sus amigas. Mientras comen la escucha comentar cómo antes intentaron casaqueársela pero no escucha bien. Su hermana lo incomoda y mejor se va a comprar. Estando allí llega Yamada a hablar con él, de su hermana tan linda y que copió su comida. Le pregunta por qué llegó y al decirle que buscaba los baños le dice que están arriba, haciendo que se vaya decepcionada. Ahí mismo se da cuenta que solo bajó para hablar con él y él no entendió la indirecta. Compra un helado con la intención de dárselo, pero al encontrarla y decirle que le copió en eso también, no se anima y ya no se lo da. Al siguiente día va a recibir la santa puteada por parte del maestro por comer dulces en la clase, y Chikawa, que la acompaña, la defiende y se disculpa por ella, ayudándola bastante, logrando convencer al maestro y dejarlos libres. Finalmente, al despedirse de ella, esta se burla de él dándole unos dulces y le dice que sean amigos o algo así. Normally, someone would know what you were truly asking, but some people just answer the question that's asked. Sir, which group do you think Miss Yamada falls in? Not sure I really liked your logic there, but thanks. It was just a bit of sophism. Let me give you some candy. Huh? You're such a dorky little kid. What? Talk like friends. Not like how we... Más adelante, los vemos preparándose para ir a un viaje escolar. Él quiere ir a lugares que involucren muerte, pero el grupo de Yamada y el de las otras chicas se eligen otros. Junto a sus compañeros a los que se les une, van a preguntar con quiénes pueden ir. Primero van a hablar al grupo de Yamada, donde Sekine, su amiga, le dice que está bien, pero no quieren al más cochino llamado Adachi, así que ellas elegirán. Lo hacen y primero va el amigo que le gustan las gorditas, pero no quiere y entre Yamada y Chikawa lo convencen de que se vaya al grupo donde está su diosa. Luego le preguntan a Chikawa por qué deberían aceptarlo. Este solo atina a decir que porque es bien atarantado y juntarse con ellas puede ayudarle a ser más listo. No le creen pero lo aceptan. Luego Yamada le dice que sabe que mintió para ir con ella. Y en la biblioteca se siente raro porque lo hayan elegido. Más bien se siente raro por sentirse feliz por ello. En eso llega Hara y habla con Yamada de lo bien que le va con este chico, que le gusta y que salieron un día. Se siente feliz, le pregunta por ella, si tiene novio. Le comenta que no ha salido con nadie y Chikawa lo escucha todo y se siente aliviado. Yamada aquí se vuelve más amiga de Hara. Escuchan que hace un ruido y al ir a ver se lo encuentran y comienza a sospechar qué pasa entre los dos, al saber que siempre están ahí. Se despiden y al salir Ichikawa se siente feliz porque ella no tenga traído, pero se siente raro también por sentirse así. En eso ve la lluvia y recuerda que no llevó paraguas, así que sale con su traje. Yamada, que se lo encuentra, se lo presta y va a comprar uno. No lleva su mochila y este se la lleva. Al estar bajo la lluvia y mientras ella lo cubre, este saca su cartera y se la da, de una forma bien rara. Al hacerlo ve que sí llevaba ahí el suyo, pero le responde diciendo que está roto. Espera un momento y ella vuelve con el paraguas y chocolates. Le regala un helado y lo hace sentir raro al estar con ella. Se recuerda a sí mismo que está enamorado de ella, haciéndolo gritar algo que ni recuerdo, pero gritarlo como nunca antes lo había hecho. Luego de eso el viaje llega, se preparan y se van a una editorial de no sé qué madres, van a conocer todo mientras el amigo cochino trata de conversar con ella, pero simplemente no puede. Se interesan por una madre de manga o algo así. Él no quiere demostrar su emoción, pero ella al notarlo lo lleva y este se emociona al verlo, tanto así que le dice que es genial de la manera más sincera que puede hacerlo. Después se van, ella se lo trinca en un elevador por el poco espacio y se quedan viéndose un buen rato después de que todos se van. Le pregunta si lee mucho, a lo que le responde que sí. Ella también, pero solo como tema de conversación. Uno muy romántico llamado Kimio o algo así. Le ofrece prestárselo, pero su amiga le dice que quizás no le guste por lo meloso que es. En ese instante va al baño y piensa que quizás se burlaban de él porque creen que no puede leer algo así. Al salir ve que ella lo espera y se han separado. Corren para alcanzar a su grupo, pero ya es muy tarde. Se han quedado atrás y pierden el tren. This is so you don't get wet. Top pouch. My wallet is in there. Can you get it out and put it in my pocket? Huh? Oh yeah, that. It's broken. Put it in my shirt pocket. Huh?
About it. There's definitely something wrong with me. I like her. What do I do? No matter where I look, we made it. Huh? What is it? Cuando se quedan de los demás, corren al tren y no lo alcanzan, quedándose solos. Yamada se siente completamente culpable y llora por ello. Él cree que no es suerte, sino que se siente mal y avergonzada de quedarse con él. La ve llorar y le compra un agua. Se la da y esta se alegra. Al disculparse por no haber avisado que iba al baño, ella se imagina cómo pudo hacerlo y se ríe. Cuando llega al tren regresan. No quiere separarse de él. Se le acerca bastante y comienza a hablar con ellos y los demás, en especial sobre las otras parejitas y cómo las ven. Top 5 spoilers que fueron demasiado lejos. Número 5. You think those two are gonna go out? I don't know. Pretty crazy dating someone from the same class, huh? Though honestly, I think it might be more fun to keep things a secret. And you? What do you think? Le comienza incluso a hablar más coqueta, haciéndolo sentirse raro. Llegan y se reúnen con sus otros compañeros, en donde su amiga Kobayashi se disculpa con ella por haberlos dejado, y a otro día le cuenta a su familia lo tonto que fue el viaje escolar, remarcando a su hermana que ya lo contó varias veces y sospechando que se la anda pasando bien por alguna razón. Al ir a la escuela y recordar a Yamada, piensa que quizá es por ella. En eso recuerda la burla y se siente mal. Llega y la ve esperándolo, piensa que no es a él, pero resulta ser que sí. Lo detiene, entran y le presta los libros por los que se burlaron. Le dice que los lea y así lo hará. Además de que hoy no estará en la biblioteca. Cuando ya van a entrar le pregunta si no esperará a alguien más. Ella le dice que sí y se queda. Al rato lee en la biblioteca sus libros cuando esta llega. Enojado se sorprende y le pregunta por qué llegó si le dijo que no lo haría. No le responde y lo cacha que andaba leyendo sus cosas raras. Forcejea por quitárselo y accidentalmente le mete un golpe suave. Se quedan ahí apenados los dos un rato y luego ella se va. Atrevido le pregunta si llegará mañana, a lo que ella le responde que sí, así que comienza a leer este nuevo libro. Al otro día le pregunta si ya lo leyó, le dice que no, siendo escuchados por Adachi, quien al rato le pregunta cómo se lleva tan bien con ella. Le pregunta si tiene traído y al saber que no le pide que le ayude y que se siente enamorado y por las cochinadas que hace, en ese instante se pregunta si en verdad está enamorado o solo es una fantasía y está confundido. Adachi comienza a hablarle de su cuerpo y sus marranadas, a lo que él ya no lo ve como normal, sino que ahora no quiere hablar de eso, una señal de que quizá le gusta. Está con esa duda de que si solo es fantasía o amor lo que siente por ella, cuando llega a la biblioteca y la encuentra conmocionada por un cartel que dice que no deben comer ahí. Se pregunta por qué y va a preguntar. La encargada les muestra una envoltura de un dulce y le dice que es por eso. No le dicen nada y se quedan así, estando solos, y Chikawa se siente mal al saber esto, ya que piensa que ahora Yamada ya no llegará a comer sus dulces allí. Ese fue el último día, pero resulta ser que no, ya que esta no piensa obedecer y seguir comiendo sus dulces sin decirle a nadie, y así lo hace. En un momento llega la encargada y para que no la vea, Ichikawa se lanza sobre ella, tomándole la mano y ocultando su dulce. Allí se da cuenta que sí realmente le gusta. Cuando se va, ve que se molestó por ello, por derretir su dulce. Le dice que se largue así bien frío, y lo hace, mientras ella se queda lamiéndose las manos. Antes de irse le dice que sería mejor que ya no comiera ahí, dejándola triste, y él sabiendo que con lo que dijo, todo terminó. Sin embargo, al otro día la encuentra allí nuevamente, con la excusa de que fue a hacer tareas y a comer un poco. I guess she has no reason to be here if she can't eat. Well, not like I care. If a library teacher catches you with that in your mouth, you'll... like her. So much. A los días todavía se acuerda de cómo le tomó la mano y cómo la sorprendió. Decide buscarla en Google y encuentra varias fotos suyas. Sigue stalkeándola hasta que ve que sale en un programa de televisión. Intenta ir a verlo, pero no llega a tiempo. Al otro día se repite que le gusta, pero no sabe si quiere salir y ser su novio o solo es algo pasajero. Mientras hacen ejercicio corren un poco. Ahí pasan varias cosas. Intenta que no la alcance, que no le hable delante de los demás. Cómo sus grandes pensamientos se mueven junto a él. Verla cambiarse la playera en pleno momento y cuando se queda atrás, ella por primera vez le ve los dos ojos. Terminan de correr y ambos quedan últimos finalizando con esta
ayudándola a levantarse y preguntándose por qué le dio la mano. Ya estando en clase se da cuenta que se cambiaron de sudadera y ella tiene la de él puesta. Se preocupa porque los demás la vean con eso puesto y comienzan los chismes. Pasan a su amigo a resolver un ejercicio al pizarrón, pero al saber que la mirará en ciertas partes, le verá el nombre. Pasa mejor él, trata de decirle pero ella no le entiende. Así está todo el día hasta que ella misma es quien le ofrece cambiárselas. Van a no sé dónde y lo hacen. Ahí le pregunta cuando se dio cuenta. No le responde mientras lo ve lascivamente y decide medírsela. La estatura. Le da una serenata visual de grandes olas ablandadas y lo hace. En eso por error, ella cae en una báscula y se enoja al saber que vio lo que decía el reloj. Al siguiente día cuando llega se entera que saldrá en una película. Piensa que conocerá gente, será famosa y conocida. Sin embargo la ve triste, quizá porque está preocupada porque dejará todo atrás una vez lo haga. Más tarde se designan lugares y por más que este pide que quede junto a él, queda adelante, con su amigo el perverso. Pero ese no es el problema, sino lo es que por su tamañote no puede ver bien el pizarrón, necesitando la ayuda de Hara y poniendo celosa Yamada al verlo tan contento con ella. Al rato le pregunta si está feliz con ella a su lado, a lo que le responde que no. Equivocadamente le dice que necesita su ayuda ya que no puede ver nada más que a ella durante la clase. Este lo entiende de otra manera y queda en un malentendido avergonzados los dos. Más tarde en la biblioteca aclaran el problema y cómo lo resolvieron. Ahí le pregunta por lo de su película y esta le cuenta todo. Será una estudiante hija de un policía. La ve emocionada y comprende que antes se puso triste porque nadie le preguntó cómo se sentía. Aprovechando ensaya con él una parte de su guión diciendo una línea que perfectamente se acomodaría a la situación si fuera otra. You're such a creep. Alegrándose ella y este sintiéndola bastante, la ayuda a practicar. Al darse cuenta que otras chicas los ven, van a un lugar más privado. Le pregunta cuándo saldrá. En 2 años le responde, por lo que este se pregunta si todavía seguirán juntos. Le cuestiona si irá a verla y aunque no quiere demostrar su interés, le dice que hará lo posible, haciéndola feliz y ya no poder practicar, ya que lo que siente no le permite decir la línea de su guión. Por la noche ve el programa y la ve estando allí. Actúa bastante aunque no dice nada, termina sin decir ni una sola palabra. Al verlo se pregunta por qué se siente aliviado de ello. Se siente mal por sentir eso, pero no puede evitarlo. Al otro día la ve orgullosa de lo poco que ha logrado y que le falta un largo camino por recorrer para ser una verdadera actriz. You must like it, sitting next to Hara. What? Not really. She's so nice and pleasant to be around. You know, during class. Huh? All I see is you. Will you go see it? I don't know. What? But I'll see what all I can manage. I'll see if I can go see it. What about practicing your lines? I can't say that. Después de esto, un día la vemos preocupada porque su amiga está enferma, así que se sienta sobre la otra, la cual la manosea. Esta aprovecha para hacer un dibujo y mostrarle las partes de su cuerpo que no debe tocar. Al ir a borrarlo, Ichikawa lo ve y toma nota. Al siguiente día su amiga Kobayashi está preocupada porque faltó y no estudió para los exámenes, razón por la cual en la biblioteca le pide ayuda a Ichikawa para que se lo enseñe. Ahí ve enojada a Yamada por estar allí creyendo que sacará mejor nota que ella. Comienza a hablarle sobre ella, que es bien rara y todo, recordando una salida que tuvieron y lo que hacía. Lo hace reír y se interesa en verlo así, ya que siempre lo ve todo muerto y sin sentimientos. Le resalta que ahora habla normal y ya no se pone nervioso. En eso menciona que por lo que sí están nerviosos es por la reunión de padres que se acerca. Llegado el día, este conoce a la madre de Yamada y ve de dónde sacó lo que tiene, pero también ve a la suya y a Yamada con ellas. Está ahí un rato hasta que esta menciona el nombre de Ichikawa y que no ha llegado. Al escucharlo, esta se interesa en ella y comienza a hablar. Le dice que se llevan muy bien en clase, bastante nerviosa, y después de cambiarse dulces demuestran llevarse bien. Al salir junto a él de la reunión, le felicita porque ha progresado y está más atento, preguntando por el nombre de esa chica linda que está en su clase. Se lo dice y esta que estaba ahí detrás los escucha y se va dejándolos ahí confundidos. Al otro día en la biblioteca le pregunta cómo llama a su madre. Este le dice que normal, se interesa en ella y saber más de él. Luego le pide que le ayude a estudiar más. En eso aparece la bibliotecaria y al tener un dulce sobre la mesa para no hacer lo mismo y tomarle de la mano, le dice al oído que la esconda. Esta se emociona y cae dejándolo confundido y dibujando al otro día la nueva parte de fetiches que le gustan. Al salir ve que está lloviendo y se va hacia su casa en su bici. Se encuentra Yamada y esta trata de protegerlo de la lluvia. Se monta en su bicicleta y le pide que la lleve, pero este se rehúsa por la lluvia. No quiere que la vean así con él ya que irá a su trabajo. Cuando llega a su casa ya solo, ve que le dejó su bolsa que contenía sus cosas para chicas o algo así y regresa corriendo a la estación a dárselo. Sin decirle por qué fue como loco bajo la lluvia, ella le entiende y le dice que no los usa en ese momento. Este se siente raro, estornuda y se va. Más tarde la stalkea en Insta y ve que tiene una foto con 2 bollos. Piensa que podría ser de alguien más, pero al mismo tiempo los 2 de ella. Se duerme y sueña con Yamada. Sueña con ella, desde la más chiquita
chiquititita hasta la más grandototota. Cuando despierta siente que está sudando, pero no por el sueño sino por fiebre. Falta clases ese día y mientras está ahí llega Yamada a visitarlo. La atiende y después de recibir unas cosas que le llevó le ofrece una tacita de café. Al entrar a su casa se siente nervioso, intenta prepararle algo, pero al verse en pijama todavía va a cambiarse. En eso andaba cuando la fiebre le ataca y se desmaya. Yamada, quien se preocupa porque no ha regresado, va a verlo y lo encuentra ahí tirado. Lo ayuda a vestirse y sin querer, estando inconsciente, este besa las nubes sin siquiera darse cuenta. Ella lo abraza y lo deja durmiendo. Cuando se despierta, su hermana ya está ahí. Ve que es de noche y esta le da una carta que le dejaron. Es de ella, diciéndole que espera que se recupere pronto. Ichikawa! Are you okay? Oh, hey. I'm okay, just resting. You're gonna catch a cold. Yamada here. This is a pretty realistic dream. I'm sorry. Is Kyo Taro? Kyo? His fever is thankfully down from yesterday. I'm so glad. Ya estando mejor y junto a ella en la biblioteca, le pregunta si tiene WhatsApp. Le responde que sí, pero que no lo usa mucho. Le muestra unos stickers bien funables como los tuyos y se los quiere enviar, pero este no quiere. Le dice que todos tienen y que deberían crear un grupo de clase. Se pone ansiosa por tener el suyo, pero este no entiende y no quiere, ya que piensa que si forman un grupo, igual terminará excluido. Al otro día su amiga Moeko le dice que ya casi es Navidad y quiere encontrar una pareja para no pasarla sola como tú. Piensa pedirle su line a todos y ver cuál le gusta más. Yamada decidida va con Ichikawa a pedírselo, pero esta termina ganando y poniéndola celosa, diciéndole posteriormente que busque a alguien de su altura, no como Ichikawa. Le propone a un chico sociable quien resulta vivir en su mismo departamento. Se llevan bien y no estaría de más. La obliga a pedírselo mientras lo observa y se pone nervioso. Ahí recuerda cómo ella fue quien le pidió antes su line y él la rechazó sin darse cuenta. Grita al saberlo y la interrumpe, haciéndoselo entender y que ya no lo pida. Ya estando en su casa se pregunta cómo serán los chicos que a ella le gustan. Lee la madre esa romántica que le prestó y toma ejemplo del protagonista de esta historia. Ahí la chica siempre lo sigue, recuerda a Yamada y cómo lo hace, pero no quiere aceptarlo para no hacerse ilusiones. Al siguiente día al llegar, se encuentra la mesapatillas de Haruya, quien se encuentra molestando como siempre. Su amiga Kobayashi intenta defenderla desviando lo que le dice, pero en una cosa la convence y la distrae. Al rato se muestra molesta con ella porque irá a lo que sea que la invitó. No le cuadra que piense así y se queda con eso de no ir con él. Más tarde llora en la biblioteca y cuando Ichikawa llega se le pasa. Ahí le habla de consolas de videojuegos y cómo su padre tiene varias, ya que le gusta jugar. Ichikawa recuerda cómo le gustaba una antes, pero siempre la insultaba por no tenerla. Decía que era muy simple y no valía la pena, pero en ese momento llega uno de los momentos más hijueputas de toda la temporada. Llega la amiga, hermana o traida, no sé qué sea, de este chico molesto a preguntarle directamente a Yamada si tiene novio. Ella responde que no y no, dejándoselo claro a Ichikawa, lo cual esta chica traída del otro pisado que no sé cómo se llama entiende de cierta forma. Se va y regresa con este chico. Ahí cuando Ichikawa trataba de alejarse, ella se le acerca bastante y lo toma por sorpresa. Hace parecer algo que no es, haciendo que Haruya lo vea todo y se vaya sin más, quedando Ichikawa sin saber qué acaba de pasar al ver a Yamada alejarse rápidamente después de todo eso. No sabe qué hacer, pueden pensar mal al verlos así. Al ratito las otras amigas de Yamada le explican a Kobayashi la razón por la que Haruya la invitó y es para poder acercarse a Yamada. Esta lo comprende y luego se disculpa con ella, cosa que Ichikawa ve y también se encuentra con este chico quien solo lo ve y se va. Y estando en su casa recuerda todo, cómo se le acerca siempre y cómo le habla, pero también cómo lo hizo ese día y por qué. Se da cuenta que solo lo usó para alejarse del mamoncito, aunque no le guste en lo más mínimo. Se deprime al saber que solo es un juguete y se aleja de ella. Pasan días en que deja de ir a la biblioteca. Ella se preocupa y trata de hablarle, pero este solo lo ignora. En una de tantas al escapar, esta logra detenerlo y preguntarle del por qué. Quizás sea por acercarse mucho a él. Este le dice que no es por eso y trata de irse, recordando que lo usó como se usa un perro para que haga lo que quieras. Pero esta comienza a llorar y al verla, piensa que ella no es así. No podría hacer algo como eso. Él solo buscaba una razón para odiarla, pero no tiene sentido. Recuerda cómo de niño quería una consola, esa misma maldita consola, pero nunca la tuvo. Por eso la infravaloraba. No quiere que pase de nuevo. Se disculpa con ella diciéndole que solo estaba ocupado y ya no se volverá a dejar. Ella lo abraza emotiva y luego se disculpa por acercarse mucho, pero él se convierte en un gigachat y la toma del brazo diciéndole que no le importa, quedándose así un buen rato, mientras por alguna razón el personaje de la novela que lee le habla en su mente. Cuando regresan a casa, él se da cuenta que tienen gustos diferentes, no son iguales. Se despiden aunque ella quiere hablar un rato más de él y el lugar a donde irá por el invierno. Este le cuenta que irá donde su abuela, le devuelve el libro y al preguntarle qué parte le gustó más,
más, le contesta que cuando los protagonistas escribían en un cuaderno, planea llevarle los otros para que siga y no lo hace, pues al siguiente día se le olvidan, pero al ser el último día de clases le pide su line, se lo intercambian y planean un día para ver si dárselo, quedándose ambos felices por lo que lograron y chateando por la noche para quedar al día siguiente. Honestly, with those looks, I'm sure you already have a boyfriend anyway. Huh? I don't have a boyfriend. And have her reputation ruined. I really don't have one! I don't, you know. Oh. What? So then, was she using me? Of course she was. She used me to shake off a guy who wouldn't take a hint. Me, a guy she doesn't even like. That's not it. Whatever. I'm sorry. Did she take a hit to her pride? Upset that the guy she thought she was using hates her now? It's so obvious. Of course. I knew from the start, didn't I? No. That's not the kind of girl y'all... I wanted it more than anything, but knew it was hard to come by. I was afraid of getting too obsessed. So you're not mad? No, I'm... I never said that. Okay? You always hanging around like that because you like me? Shut up. Away with you. Ya al siguiente día en que quedaron, este llega a recoger el libro. Se siente nervioso porque llegó antes de la hora, pero para su sorpresa la encuentra allí, ve su comportamiento y lo observa de cerca, la acecha hasta que lo reconoce. Entonces le pide el libro, pero ella no se lo da todavía, quiere ir a otro lado. Algo a resaltar es que es 24 de diciembre, van caminando en donde al verse en el reflejo se siente como un violín y se descubre la cara. Caminan tomando una bolsa y van a comer hotcakes o algo así en un lugar bien lujoso y todo. Estando ahí se siente nervioso, parece una primera cita. Mientras esperan le pregunta cómo se hizo el peinado, le dice que su madre le ayudó. Es buena con eso, parece estricta fuera de casa, pero dentro es muy buena. Todavía la llama Anita, algo que este resalta como bonito y ella le parece raro. Cuando ya están en su mesa y al ver el menú, se da cuenta de lo que sí es bonito, pero lo bonito y caro de andar con una chica así. Pide solo un café para no gastar lo que comerá en el siguiente mes y diciendo que no le gusta lo dulce, mientras ella pide bastantes cosas así. A ella le gusta todo, se da cuenta de la gran diferencia que hay entre los dos, se siente raro y que no debió llegar. Al recopilar el rato se da cuenta que ha fallado en varias cosas, está quedando mal ante ella. Esta al verlo así todo dudoso existencialmente, nota incomodidad en él. Así está todo el tiempo, arrepintiéndose de ir. Eso hasta que les llevan lo que pidieron. Ella come sus pancakes feliz mientras este le toma fotos y videos que le pidió. Le pregunta si está bien subirlas así como sale, a lo que ella le responde que no lo hará, sino se las enviará a él. Lo hace y al verlas se siente feliz. Las ve bastante poniéndola celosa y acercándose a decirle que tiene a la verdadera frente a él y no la foto. Al rato va a probarse vestidos. Le pregunta cuál le gusta más. Resulta uno más que otro. Se los prueba y mientras le espera, este ve llegar a su hermana a la tienda. Sabe que si lo descubre allí, todo se irá a la fregada. Se pone muy nervioso. Llamada al verla quiere saludarla, pero este le dice que en otro momento. Al ver sus nervios la mete con ella y lo salva que lo vea. Lo único es que quedan muy juntitos en el vestidor. Le pregunta cuándo la conocerá. Le dice que en otro momento ya llegará. Le cuestiona si comprará el vestido y esta al saber que le gusta decide hacerlo, quedando incómodos los dos por decirle que se ve linda con él y por lo que pasa después. Más tarde regresan a sus casas disculpándose ella porque quizá no le gustó el día, pero este le dice que todo lo contrario. No le gustaba salir. Cuando está en algún lado, al principio se emociona, pero luego se aburre y se va, pero hoy sí se divirtió. Ella se alegra al saberlo y le da su bufanda, diciéndole que se alegra por lo que dijo. Llegan al paseo de la Sexta con un chingo de luces, donde Chicago menciona que siempre vio las luces como algo más, pero es la primera vez que las ve realmente hermosas. Siguen regresando, entran al metro y para no perderse entre la gente se toman de las manos, estando ahora ella súper nerviosa. Salen y regresan así tomados de las manos. Nerviosos los dos todo el tiempo, no pudieron soltarse, quisieron cambiar la situación, pero el sentir de ambos no los dejó, el mundo quedó atrás, eran solo los dos en la oscuridad de la duda, del saber qué significa y qué pasará después. Y Chicago siente miedo de que descubra lo que siente. Al llegar a su casa este quiere desearle feliz año nuevo, pero ella no quiere, todavía falta. Se para bajo la luz y le desea feliz Navidad como Don Santa Claus. Se siente feliz y ya no le importa que se dé cuenta que le gusta, ya no siente miedo a que lo haga. Más tarde en su casita se siente raro por lo que pasó, se imagina al protagonista
protagonista de la novela esa. Le recuerda todo lo que ha pasado y lo que le dijo. Le menciona que tiene una oportunidad con ella. Se niega a creer y que lo de caminar de la mano será normal para ella. Lo hará siempre con sus amigas, algo que su subconsciente en forma de este chico le dice que podría hacer. Quizá lo trata como sus amigas y es normal tomarlo de la mano, y aunque su esquizofrenia le da la razón, le dice que tiene posibilidades. Sigue sin querer aceptarlo y ve la foto que le envió comiendo. Le corresponde al saludo y se duerme sufriendo por lo que pasa, mientras su yo versión buena onda le dice que todo irá bien. About what you said. About not right now. Why not? Can I? Some other time when it's right. A promise then. Maybe I'll buy it and wear it out. Sorry. You don't really know much about me, huh? I'm not a people person. Not someone afraid of turning down invitations either. That's just the way I am. So, I guess that means today was fun. I mean, I guess it was. We sort of lost sense of when to stop holding hands. Slowly. Very slowly. I'm worried. She might realize how I feel. Luego de ver esto, nos encontramos hasta el último día del año, en donde se encuentra en un restaurante con Moeko, amiga de Yamada, el necio y la aparente traída o no sé qué sea de este men. Lo molesta preguntándole a Yamada, tiene inmovilizado el brazo, no entiendo nada. Ahí recuerda cómo hace unos días fue a Akita con su abuela tal y como le dijo a Yamada. Allí su vida sigue igual, con la única diferencia que dormirá junto a su hermana. Yamada le manda fotos de diferentes momentos, recuerda que le dijo que iban a ir allí y le manda unas fotos como le prometió. Sale a caminar un rato, toma una buena foto de una montaña pero resbala y cae. Kana se lo encuentra un rato después ahí tirado, y al intentar levantarse se quiebra el brazo. Al ya estar inmovilizado y regresando a casa de sus abuelos, su madre sospecha de algo, ya que es la primera vez que se lastima haciendo algo anormal. Se toma fotos de lo que le pasó y se las envía. Por la noche mientras duermen todos, ella le pide hacer una videollamada. Ahí al verla le ve los enormes y bonitos ojos que tiene. Le pregunta sobre su brazo y este le explica, además de que mañana regresarán. Hablan un rato hasta que la hermana lo ve y al ponerse nervioso tapa el teléfono y corta la llamada. Ella creía que era un streamer o haría gameplays por los ojos o algo así, pero él mismo le dice que es su amiga. Se piensa que le preguntará de todo y lo molestará bastante, pero no, se duerme y ya nada más. Ya calmados, le pregunta qué le dijo y al responder que son amigos por ahora, ella entiende o desentiende otra cosa. Vuelve a llamar y le explica que la conocerá mejor después. Hablan un rato, toman agua a la vez, ven las montañas, el hermoso paisaje que tiene. Toma una foto con su iPhone Pixel 50 Pro Max Ultra 5G Plus traída desde Marte y se la envía. Ella le hace acariciarse la cabeza de arriba mientras esta se lo hace un peluche muy feliz. Le dice que para que pueda dormir y al finalizar la llamada se siente como si lo estuviera controlando. Al otro día regresan, pasan a una tienda y al ver un llavero de unos perritos, su hermana quiere comprarlos, pero él no, y al saber que se lo podría dar a Yamada, lo hace. En el auto su hermana le dice que no se enamore por la cara bonita ni por lo grande de los ojos, cree que no está a su alcance. Este piensa lo mismo y que en eso son iguales. Dejan algo que les parece peligroso para no salir heridos, pero no puede dejar de pensar en ella. Le dice su nombre y ella cae en cuenta de que fue ella quien le dejó la nota cuando estaba enfermo, así que cambia de idea y puede que tenga oportunidad. Al llegar sale de su casa y se dirige a devolverle sus libros, pero casualmente se encuentra con ella quien pasea a su perro. Van al parque y ahí se arrepiente de comprarle el llavero, pues pensará que es raro. Le da una pequeña bebida y después le da órdenes al perro, pero como no obedece, ella las hace. Eso hasta que quedan tomados de la mano y sentados juntos. Él le devuelve la bufanda, lo cual le molesta, ya que quería regalársela. Se pone triste por eso, hasta que Ichikawa se llena de valor y le da el llavero, poniéndola muy feliz, tanto que se pone a correr. Después quedan para verse en Año Nuevo en el santuario y se va corriendo mientras este ve a su perro hacerlo también. Pasan los días y habla con ella por Line, pero al ir a comprar se encuentra con Haruhi, a quien lo invitó con él y le pide que le dé su Line, así de una vez. Este no quiere dárselo argumentando que no lo tiene, pero casualmente le entra un mensaje de ella que al revisarlo, este lo ve de reojo y le dice que se lo dé. Manda a su media traida o lo que sea a traer un café. Moeko, la amiga de Yamada, quien los acompañó, también se va y los deja solos. Este se pasa frente a él y le dice que no le dirá a nadie que se lo dio, mientras Moeko los escucha. Al verlo de frente recuerda lo feliz que se puso por el regalo que le dio y le dice que no se lo dará. Le pide una razón y con los de la gallina bien puestos y como lo que un verdadero hombre hace, le dice que no tiene razón alguna, simplemente no quiere dárselo.
En ese momento entra Moeko y le pide que lo acompañe hasta su casa. Este pisado se ofrece, pero ella lo rechaza diciendo que Ichikawa es su amigo. Van y al ir caminando, le dice que pudo mentir mejor y este responde que ese pisado se pudo haber hecho una mala idea. Ella lo toma de la mano y este se espanta, demostrándole que la mala idea que se puedan imaginar resultará siendo la verdad. Le confiesa que le gusta, remarcando ella que ya lo sabía. La acompaña hasta su casa y aunque lo invita a entrar, este se niega y se va. En el camino llama a Yamada, Yamada recibe la llamada y habla por llamada con Yamada. Le desea una feliz llamada, le desea un feliz año nuevo y al escuchar el ruido de su ambiente, se da cuenta que estaba en casa de Moeko o algo así, cerca de él. Corta y al regresar solo se da cuenta que dijo que le gustaba Yamada en voz alta. Se siente completamente raro y queda en que un día le dirá lo que siente. Le dirá que le gusta. He was just about to do it. You think so? Gonna let you keep it for yourself. But I thought that you wouldn't want it. From Akita. It's a little souvenir. Wow! Hey, stop it! Thank you, Ichikawa. Listen, I won't tell anyone I got it from you. And I'll also tell the girls you wouldn't give me Yamada's line. I don't want to cause any trouble. I will not. Why? Give me a reason. The reason is, I have none. I just don't want to. It's all dark and scary. I can go with you then. Nah, it's fine. He and I, we're good friends now. This is bad. I'm almost starting to like her. Hey, nice work back I there. think I might possibly like Yamada. Mm-hmm. I know! I know! I know! I know! No! One of these days, I'll tell you. I like you. Y ahora, en el último capítulo de la temporada, nos encontramos a Ichikawa ir por un año nuevo al santuario con su familia. Planea usar su fractura para zafarse de su familia y quedar con ella, pero todo esto se va abajo cuando se la encuentra. Ahí su hermana la conoce de frente y la ve como alguien hermosa y preparándose como esperando a su novio o alguien que le gusta. La obliga a saludarla y al no querer, esta los ve y llega con ellos. Se presenta ante su familia y caminan juntos. Hablan un rato, su hermana se pone nerviosa al verla y así todo el recorrido. Hacen su ritual espiritual, religioso o lo que sea y al no poder juntar ambas manos, ella lo ayuda tomando la suya. Terminan y se despiden. Van a comer algo. Junto a su hermana se separan de sus padres y van con ella. Quiere dejarle una buena impresión. La encuentran comiendo como siempre con una porción extra y le invitan a pasar el rato en su casa. Van y mientras Kana maquina todo, se da cuenta que ella lo estaba esperando y puede que esté interesada en él. Llegan y al quitarse el abrigo, ve que tiene el perrito que le regaló. No quiere que su hermana lo vea ya que tiene el otro y lo oculta, haciendo que esta se piensa algo raro de los dos. Le dan comida y al verla comer así bien lindo, le pregunta cómo debería llamarla. Ambas le piden que diga cuál es su nombre y lo hace bien nervioso. Al rato le muestra su anuario y sus fotos de ambos, más que todo de él. Le muestra varias más y al preguntar por los viajes escolares, responde que no fue a ninguno. Ya estando más tranquilos, Kana decide dejarlos solos y salir a caminar. Al irse esta sale y ella le agradece por ser amiga de su hermano. Yamada toma confianza y le pregunta si podría llamarle hermana, ya que nunca tuvo una. Esta se pone nerviosa y le dice que sí, solo si puede llamarla Ana, quedándose impresionada por ella. En ese momento Ichikawa ve que ella le dejó su llavero que compró y que tenía, algo que Yamada ve y se emociona al saber que tiene en el juego. Después de eso lava los platos y ve sus fotos, ve a sus amigos del pasado, le pregunta cómo se lleva con ellos, a lo que le responde que ya no los ve, van a escuelas privadas y se distanciaron. Luego ve sus trofeos de ensayos, ciencias y todo eso impresionándose. También le pregunta por el libro de asesinos que tiene allí, le impresiona la psicología que lee, se recuesta en su cama y ve que tiene una revista cerca. Esta resulta ser la que compró en donde sale ella en algunas fotos en el primer capítulo. No quiere que la vea y se le lanza encima para evitarlo. Queda completamente sobre ella un buen rato estando ambos nerviosos, pero un momento ella se lo quita de encima fríamente, se disculpa por ver sus cosas y se levanta, creyendo Ichikawa que en ese momento todo se acabó. Sin embargo, en ese mismo momento la ve tomarle unas fotos a su álbum e irse corriendo. Al salir le dice que un día lo invitará a ver el suyo, dándole a entender que lo invitará a su casa. En ese momento recuerda cómo ha ido bajando de nivel, cómo intentó entrar a una buena escuela pero se quedó fuera, cómo sus amigos lo abandonaron y cómo no pudo unirse a otros grupos nuevos. Tiene varios recuerdos de cosas que le han pasado y no le han ayudado. En eso su conciencia echa Catrín, le dice que debería demostrarle lo que siente y no esas cosas raras que lee, obligándolo a dejar de hacerlo. Por la mañana su madre lo lleva al colegio, mientras su hermana lo ve reunirse con Yamada, quien lo esperaba. Le pide que lo cuide mientras están ahí y se lo promete. Ve el perrito y el llavero que lleva y le pregunta por el suyo, se lo muestra y esta lo ayuda a ponérselo. Están así un buen rato queriéndole entrar luego a clase para que no lo regañen, pero al verla recuerda todo lo lindo que ha pasado con ella, los que hasta entonces han sido los momentos más lindos de su vida. Quiere que lo conozca, quiere conocerla, le dice que no le gustaba ir a la escuela
escuela y quería quedarse en casa todos los días, pero desde que la conoció esto ha cambiado, se emociona por ir. Fue gracias a ella que logró todo lo que tiene hasta ahora. Esta que lo escucha le dice que no es así, no fue por ella, fue por él mismo que pasó todo eso. Si no hubiese decidido llegar por su cuenta, nunca la habría conocido y nunca hubiera hablado con nadie. Se siente muy raro, se sentía cómodo en esa armadura que lo protegía de todo, no se juntaba con nadie, pero ahora siente que todo cambió. Al verlo callado y algo sentimental, ella lo abraza mientras que por primera vez este le corresponde al abrazo haciéndolo también. Solo quería decir eso, le agradece por lo buena que ha sido con él y por haberlo ayudado siempre. Más tarde corren y llegan, Moeko que los ve les pregunta si hicieron algo raro o por qué se ven así. Se va y esta también lo hace, dándole un dulce, como en los primeros días que hablaron, dando así final a la primera temporada de The Dangers in My Heart. Go to private schools. Oh, private schools, huh? And you then? No! I'm done for. Next time, Ichikawa, I'll show you my yearbook. Just you and me. By the way, where is your shirt? I'm a simple mirror of your heart. Everything that's inside of you, maybe you really want to show it. Back in year 1, I never wanted to come to school. I stayed home a lot. Even lied my way out of some school event. These days, I don't hate it anymore. And that's probably thanks to you, Yamada. If you didn't come to school in the first place, you would have never talked with me or anyone else, right? This armor I used is what let me come to school. I always told myself this was why I didn't fit in. There. I guess I just... Thank you. Wait, did you do it? What? Looks to me like you two did! Yes! What? Hey! Thank you. Así como llegaríamos al final de este video. Cada uno que ves aquí lleva la dedicación de siempre, desde el momento en que comienzo a ver el primer capítulo. Puede que sea tardado y largo, pero único en su categoría. Espero te guste y sugieras más para ver en próximos momentos. Déjame un like si el video te ha gustado y tu comentario acerca de lo que piensas de él. Yo soy Da Méndez y este es nuestro Universo X. ¡Hasta la próxima!